Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, continuando con nuestras actividades, vamos a tratar el tema leo y escribo números hasta la decena de millar. Y el propósito de nuestra actividad va a ser el siguiente. Estará aquí abajo. Leo y escribo números hasta la decena de millar, además de identificar su valor absoluto, relativo y ubicación en el tablero de valor posicional. Vamos a analizar el día de hoy estos tipos de números que nosotros escuchamos, pero el día de hoy vamos a aprenderlos a leer y escribir. Acompáñenme a esta actividad. Bueno, ahora sí, continuando, vamos a empezar por recordar el término número. Mediante la pregunta ¿qué es un número? Vamos a observar el siguiente video, que aquí ya están nuestros amigos dispuestos a observar, y empezamos. ¿Sabes qué es un número? Un número es un símbolo que sirve para representar la cantidad de objetos o cosas que se encuentran en determinado lugar. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado y si dentro de él colocamos algunos círculos, podríamos preguntar ¿cuántos círculos hay en el cuadrado? Y si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podríamos contestar número de círculos es igual a 7. Y si en ese lugar no hay nada, entonces se utiliza el símbolo que es como una O alargada, es decir, el número 0. Supongamos que tenemos este triángulo aquí y dentro de él no tenemos ningún objeto. Entonces, si preguntáramos ¿cuántos cuadrados hay en el triángulo? Obviamente no hay ninguno, entonces la respuesta sería número de cuadrados es igual a 0. Muy bien, en este pequeño fragmento del video hemos podido identificar el término de número. ¿Qué es un número? Un número son símbolos que representan cantidades. Entonces, observamos un primer ejemplo de los círculos y otro ejemplo de los cuadrados dentro del triángulo, en el cual habían 0 cuadrados dentro del triángulo. Entonces, ¿qué símbolo utilizamos para representar que no existen cuadrados o no existe ningún elemento? El número 0, se utiliza el número 0. Entonces es ahí que los números son símbolos que se utilizan para representar cantidades. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente video en este televisor mucho más grande y vamos a empezar a escuchar. Los números que usamos para contar se forman utilizando y combinando los siguientes dígitos. Estos son los dígitos, se llaman así porque con ellos podemos formar todos los demás números que usamos para contar mayores que 9. Por ejemplo, vamos a empezar a formar los números. Aquí tenemos 2 ceros, vamos a formar números de 2 cifras y para ello vamos a imaginar que tenemos una rueda y que en esta rueda tenemos los dígitos y que esta rueda va a empezar a girar para cambiar el valor del dígito. También aquí tenemos otra rueda imaginaria. En este momento la posición de la rueda es 0, por lo tanto el valor del dígito es 0 y la rueda imaginaria empieza a girar. Posición 1, ahora es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelve a ser 0. Pero como el 0 no representa ningún valor, se hace necesario mover la rueda imaginaria que tenemos aquí a la posición 1. Así que este es el número 10. La rueda sigue girando. Posición 1, número 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y nuevamente vuelve a ser 0 y la otra rueda imaginaria aumenta el valor, posición 2. La rueda sigue girando. Posición 1, número 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, etcétera. Lo que está sucediendo es que cada vez que se completa una vuelta de esta rueda imaginaria, la otra aumenta su valor también. Es decir, los dígitos en esta posición tienen un valor de 1 y los dígitos en esta posición tienen un valor de 10. Es decir, aquí el valor es 9 y aquí el valor es 20. Muy bien, es así como hemos analizado en este video los números que usamos para contar. Entonces, aquí los números se forman a partir de estos 10 dígitos, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir de ellos se forman los distintos números que nosotros conocemos, y el día de hoy vamos a escribir y leer números hasta la decena de millar. Entonces aquí hemos observado que cuando aumentaba este número de aquí, que a qué unidad pertenece a las unidades. Este número de aquel 2 pertenecía a esta ruleta imaginaria, pertenecía a las decenas. Entonces el día de hoy vamos a escribir y leer números hasta la decena de millar. Entonces quiere decir que aquí nos vamos a imaginar otro numerito, por aquí otro numerito, esa es la centena, acá otro numerito en la decena de millar y por acá otro numerito en la decena de millar. Hasta aquí vamos a llegar. Entonces, ¿cuántos dígitos van a tener nuestros números? Van a tener 1, 2, 3, 4, 5 dígitos nuestros números que vamos a leer y escribir el día de hoy. Muy bien, vamos a dar pase ahora a leer la siguiente situación problemática. Dice, en el distrito de Castilla se han beneficiado con el bono de 380 soles 1, 3, 2, 5, 4 familias. Miren, aquí tenemos estos dígitos. A ver, ahora la pregunta es, ¿cómo lees esta cantidad? A ver ustedes, imaginémonos cómo vamos a leer esta cantidad. Vamos a observar primero este número de aquí, el 1, el 3, el 2, el 5 y el 4. Y nos damos cuenta que hay un pequeño distanciamiento entre un grupo de números y otro grupo de números. Porque, a ver, entonces vamos a contar cuántas cifras hay antes de ese distanciamiento. Hay una cifra, 2 cifras, 3 cifras y aquí hay un distanciamiento. Y luego vienen una cifra y 2 cifras. Muy bien, ahora entonces quiere decir que este distanciamiento indica que las cifras que están después de este distanciamiento son cifras que están en términos de miles. Quiere decir que de la línea para la izquierda van a ser miles y de la línea para la derecha van a ser unidades convencionales que conocemos, que son centena, decenas y unidades. Muy bien, a ver, ahora sí vamos a observar por aquí nuestro tablero de valor posicional y vamos a ubicar este numerito en nuestro tablero. A ver, tenemos el 1, a ver, que se ha ubicado en la decena de millar, el 3 que se ubicó en la unidad de millar, el 2 que se ubicó en la centena, el 5 que se ubicó en la decena y el 4 por último que se ha ubicado en las unidades. Ahora vamos a leer este número. Como les dije, entonces aquí ya no hay una línea roja, sino hay una línea negra. Observen la línea negra. Los que están después de la línea negra
Vamos a empezar a guiarnos desde la derecha, ¿ya? Los que están después de la línea negra van a ser los miles. Entonces, ¿qué número, qué dígitos hay antes de la línea negra? Está el 1 y está el 3. Pero si nosotros observamos estos dos numeritos de una misma manera, ¿cómo se van a leer estos dos números? Se van a leer 13. 13, muy bien, 13. Entonces, cuando yo voy a pasar por este palito de aquí negro, voy a agregar el término 1000. Voy a agregar el término 1000. Entonces, yo digo 13.000 y ahora paso acá. Observo este dígito, el dígito 2. ¿En dónde se encuentran las centenas? Entonces yo digo 2. ¿Cómo se lee el 2 en la centena? 200. Muy bien, ahora voy a pasar al siguiente. Tengo el 5. ¿Cómo se lee el 5 en las decenas? Se lee 50. ¿Y cómo se lee el 4 en las unidades? Simplemente 4. Muy bien, entonces vamos a leer ahora todo completo. Empiezo desde acá. 13.254. Muy bien, 254. Y así leemos los números completamente, de manera completa, todo el número. Pero vamos a ir analizando parte por parte, no olviden eso. Ahora, yo les voy a hacer recordar cómo se leen los números en las distintas unidades de medida. Tenemos por aquí las unidades de cantidad. Cuando son los números en las unidades, a ver, en esta primera barrita amarilla, si tenemos el 4 se lee 4, si tenemos el 1 se lee 1, simplemente. Si tenemos el 8 se lee 8. En las decenas, ahora vamos por las decenas, no pasa algo distinto. Si yo tengo aquí el 5, en este caso voy a leer 50. Si yo tengo el 1, voy a leer 10 más el de las unidades. Si tengo el 3, voy a leer 30. Si tengo el 6, voy a leer 60. Si tengo el 8, voy a leer 80. Muy bien, practiquen esto en casa. Ahora, en las centenas, si yo tengo el 2, que es en este caso, sería 200. Si tuviera el 4, sería 400. Si tuviera el 5, sería 500. Y así sucesivamente. Entonces, acá en las unidades de millar, se lee la cifra, el dígito, y se le agrega 1000 tan solo. 3000. Si estuviera el 4 sería 4000, si estuviera el 5, 5000. Y en las decenas de millar tengo que ir leyendo junto con las unidades de millar. Pero ¿cuánto significa cada dígito? Entonces, por ejemplo, en este que encuentro el número 1, quiere decir que hay 10.000. Si estuviera el número 2, sería 20.000. Muy bien, y así sucesivamente. Hay que practicar en casita. A ver, ahora yo les voy a dar unos consejos. A ver, aquí va a aparecer cómo se lee. Se lee 13.254. Ahora les voy a hacer recordar unos consejos para que ustedes puedan escribir correctamente sus lecturas de números. Para que puedan escribir sus lecturas de números. La primera dice, a ver, vamos a empezar por aquí por la izquierda. Recuerda, los números hasta el 30 se escriben. Los números hasta el 30 se escriben con una sola palabra. A ver, observamos por aquí tenemos números antes de 30. Sí, 13, miren por ejemplo aquí 13. Acá nosotros hemos escrito 13 en una sola palabra, junto. Observamos, a ver otro número, no hay otro número junto. A ver, ahora vamos aquí. El siguiente, recuerda, los números mayores que 30 se escriben con palabras separadas por la Y. La Y. Muy bien, entonces, a ver, vamos a identificar un número. Acá tenemos 54. Muy bien, ven cómo hemos utilizado para separarlos la letra
Y. Muy bien, la consonante Y la tenemos por aquí de ayuda para separar estas palabras. ¿Por qué? Porque 54 es mayor que 30. Muy bien, entonces están cumpliendo las reglas. Ahora vamos a observar el siguiente número. ¿Cómo tengo que empezar a leer? A ver, ¿recuerdan cómo les expliqué de empezar a leer? Empiezo a mirar los dígitos que están después de la línea imaginaria, pero si ustedes desean, después pueden hacer esta línea hasta que ya tengan la práctica. Muy bien, entonces observo que hay un dígito 2 y un dígito 5. Muy bien, y ahora, ¿cómo leo juntos estos dos dígitos? Se lee 25, muy bien. Y para pasar a mi mano derecha, yo le debo agregar el término 1000, entonces digo 25.000, y ahora observo acá un 4. El 4 en las centenas, ¿cómo se leía? 400, muy bien. Entonces 25.400. Ahora paso a las decenas. 6 decenas, ¿cómo se lee el 6 en las decenas? 60, muy bien. Y ahora paso a las unidades y tengo el número 2. ¿Cómo se lee el 2 en las unidades? Simplemente 2, muy bien. Entonces ahora voy a leerlo junto todo. 25.462. Muy bien, aquí voy a agregar el término y así es como se lee este número, como se escribe. 25.462. Muy bien, y aquí se ha cumplido otra vez la regla, la primera regla, esta regla, que dice que los números menores que 30 se escriben en una sola palabra. Aquí se ha escrito 25 en una sola palabra. Y aquí también se cumple la segunda regla, que es los números mayores que 30 se escriben con palabras separadas por la I. Y aquí tenemos 62. Aquí hemos utilizado la Y para separar las palabras. Muy bien, ahora por último tenemos este número un poco más pequeño, que tan solo llega hasta las unidades de millar. Y dice 8.583. Muy bien, a ver, vamos a empezar a leer. ¿Cuántos dígitos hay antes? Solo hay uno. Entonces digo 8. Y para pasar a la derecha le debo agregar el término 1000. No se olviden eso. Entonces digo 8000. El 5 en las centenas, ¿cómo lo leo? 500. 8500. El 8 en las decenas, ¿cómo lo leo? 80. Y el 3 en las unidades lo leo simplemente 3. Muy bien, ahora digo todo completo desde aquí. 8583. Muy bien, aquí también voy a agregar un I. 83. Muy bien, y ahora lo vamos a observar cómo se escribe rápidamente. Y tenemos 8583. Aquí nuevamente se ha cumplido la segunda regla de separar en palabras por el término I. 83. ¿Por qué? Porque es mayor que 30. Muy bien. Vamos a continuar con este ejemplo que dice: representamos con material base 10. A ver, observamos que aquí tenemos nuevamente el mismo número de las familias beneficiadas por el bono del Estado. Y dice 13.254. Muy bien. Vamos a observar que en las unidades está el número 4. Está la cifra número 4. Entonces, quiere decir que yo voy a dibujar 4 cuadraditos pequeñitos, o 4 cubitos. Muy bien, este es el material base 10. Listo, si ustedes tienen en casa material base 10, lo pueden ir elaborando. Lo pueden ir utilizando, disculpe. Aquí está, 4 cuadraditos. Ahora, en las decenas, me dicen que tengo el número 5, tengo la cifra 5. Entonces tengo que dibujar 5 decenas. ¿Cómo dibujo las decenas? Mediante barritas. Y cada barrita de estas tiene... ¿cuántas unidades? A ver si alcanzan a ver los cuadritos. A ver, vamos a contar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 unidades cada barrita de estas entonces, pero aquí solo hay 10, entonces sería una decena. Aquí hay una decena, una barrita, pero a mí me piden 5, entonces tengo que dibujar 5. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, por ahí se venía una amiga escapando. Y ahora vamos a pasar a las centenas que están por aquí. ¿Y cuántas centenas me piden? 2. A ver, voy a dibujar 1 y voy a dibujar 2. Ahora, cada centena, ¿cuántas unidades tiene? Tiene 100 unidades. 100 unidades tiene cada centena tiene 100 unidades. ¿Cuáles eran las unidades? Estos cuadritos pequeñitos. Muy bien. ¿Y las decenas cuántas tenían? 10 unidades. No se olviden esto. 10 unidades. Ahora, vamos a pasar ahora a las unidades de millar. Dice 3. Tenemos 3 unidades de millar. Entonces vamos a graficarlas con un cubo mucho más grande. Aquí tenemos las 3 unidades de millar. Y recuerden que en cada unidad de millar hay... En cada unidad de millar hay 1000 unidades. Hay 1000. El 1 con 3 ceros. Hay 1000 unidades. Muy bien, entonces si aquí hay 1000, más 1000, 2000. Más 1000 más 3000. Muy bien, así como si sumáramos números pequeños. 1 más 1, 2. Más 1 más 3. Pero en este caso le agregamos el término 1000. Muy bien. Y por último tenemos una decena de millar. Entonces vamos a dibujar un cuadro mucho más grande, un cubo grande ya. Y en este cubo van a ver cuántas unidades. 10.000 unidades. Muy bien. El 1 con 4 ceros. Van a ver 10.000 unidades. Y así es como tenemos que representar nuestros números con material base 10, que más adelante va a haber una actividad donde ustedes van a representar los números. No se olviden hacer este esquemita, este cuadrito por cada número al momento de escribirlo. Y recuerden que las unidades son pequeñas, las decenas son más grandes, barritas más grandes, las centenas un poquito más grandes, las unidades de millar más grandes y la decena de millar mucho más grande. ¿Ya? No olviden eso. Muy bien, ahora continuamos. Aquí está cómo se lee 13.254. Listo, a ver, vamos a continuar ahora con qué es el valor absoluto y relativo de un número. A ver, esto es algo muy sencillo, son términos que nada más debemos nosotros ir conociendo para después más adelante no asustarnos ante una situación problemática donde nos pidan estos valores absoluto y relativo. A ver, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto está dado por el valor que tiene cada cifra sin considerar el orden que ocupa. Se representa con las siglas en abreviatura V y A. No olviden eso, ¿ya? Muy bien, tenemos por aquí el número 1. A ver, vamos a hacer que caiga todo el número. Y luego de nuevo tenemos el número 13.254. Ahora vamos a ir analizando el valor absoluto de cada número. Recuerden que dice que es el valor que tiene cada cifra, sin considerar el orden que ocupa. Si nosotros colocáramos un valor posicional aquí, vamos a ver el orden que ocupa, pero en este caso no nos piden el orden que ocupa. Por ejemplo, voy a analizar el valor absoluto de 3. Por aquí tengo el 3. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? Simplemente es 3. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el mismo número. ¿Por qué? Porque el valor absoluto indica la cantidad que representa cada número sin especificar el orden que ocupa. Nada de centenas ni decenas, eso no tiene nada que ver aquí. A ver, otro ejemplo. Si yo tengo quiero el valor absoluto de 1, que está por acá el 1, es simplemente 1 es igual a 1, el mismo número. Si yo quiero saber el valor absoluto de 2, que está por aquí, va a ser igual a 2. Si yo quiero obtener el valor absoluto de 5, va a ser igual a
Ahora vamos a pasar al valor relativo de un número. Número que se representa con las abreviaturas VR. Ahora, ¿qué es el valor relativo de un número? Está dado por el orden que tiene una cifra según el orden o la posición que ocupa en el número. Aquí ya vamos a requerir de llamar a nuestro amigo el tablero de valor posicional que está apareciendo y vamos a ir analizando cifra por cifra donde se encuentra. Por ejemplo, yo quiero obtener el valor relativo de 3. Aquí está el 3 nuevamente. Y yo digo que es igual a 3 unidades de millar. ¿Por qué? Porque se encuentra en las unidades de millar. Que es igual a ¿cuántas unidades? Yo anteriormente les explicaba cuánto significaba cada barra de las unidades de millar. Cada una equivalía a 1000. Entonces en este caso, como hay 3, vamos a tener que sumarlo 3 veces y vamos a obtener el número 3000 unidades. Ahora quiero el valor relativo de 5. ¿Dónde está el 5? Acá está el 5 y está en las decenas. Entonces el valor relativo de 5 es igual a 5 decenas, que es igual a 50 unidades. ¿Por qué? Porque cada decena tiene 10 unidades cada decena. Y si aquí me piden 5, voy a sumarlo 5 veces. Y así sucesivamente. Tengo aquí el valor relativo de 4. El 4 está en las unidades, simplemente digo que son 4 unidades. Y por último el valor relativo de 1. Por acá está el 1. Es igual a una decena de millar, porque se encuentra en las decenas de millar. Que es igual a ¿cuánto equivalía un dígito en las decenas de millar? 10.000 unidades. Entonces si yo tuviera aquí el número 3, tendría que sumar 3 veces 10.000, serían 30.000 unidades. Y así vamos hallando el valor relativo de los números. Y esta es la actividad que van a tener que realizar el día de hoy. Escríbanle su cuaderno de forma ordenada y van a subir fotografías de evidencias de esto. Escribe cómo se lee los siguientes números. Tenemos 10 números. Luego en la 2 van a realizar lo siguiente: grafica con dibujos de material base 10 los siguientes números. Pueden hacerlo con hojitas art color, con sus colores, con sus plumones, como ustedes quieran. Recuerden dejar espacio entre cada número y en cada número deben dibujar el tablero de valor posicional que está anteriormente, cómo deben dibujarlo. Listo, muy bien. Y por último, deben identificar y escribir el valor absoluto de los siguientes y relativo de los siguientes números. Tenemos este primer número que es 15.259. Van a hallar el valor absoluto de 9, de este 9 de aquí. El valor absoluto de 6, lo van a escribir aquí nada más. Y el valor relativo de 5 y de 4. Muy bien, y así con el número de la derecha. Muy bien, muchas gracias por haber estado atentos el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal Profesor Henry. Y además también recuerden darle like al video y dejar escrito su comentario con su nombre y apreciación. Muy bien, recuerden que juntos aprendemos en casa. Nos vemos hasta la próxima.